Eh, bueno, me presento, yo soy el doctor Juan Bravo, soy cirujano general, me dedico a coloproctología, soy docente desde el año 2013 y voy a empezar con las clases que corresponden al módulo de colorectal. Estas dos primeras clases son básicamente para, uno, enseñarles un poco de semiología anorrectal, y un poco de los exámenes de laboratorio con que contamos, ¿ya? Por eso esta clase se llama Método de Exploración en Coloproctología, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, la anotan y las resolvemos al final de la clase o también me pueden interrumpir, se identifican y me hacen la pregunta, ¿ya? Les pedí que grabaran la clase y después, en caso de cualquier consulta, cualquier duda, pueden consultar después, ¿ya? Así que eso. Uno de los pilares del examen físico en coloproctología es el tacto rectal. Es tan importante como que casi de la patología coloproctológica, casi un 40% se puede diagnosticar con la inspección, con la palpación y básicamente con esos dos elementos. Ya recordemos un poquito de la anatomía de la región, ¿ya? Obviamente el colon tiene 1,5 metros y nosotros lo que podemos explorar son casi 10 centímetros a través del tacto rectal, pero tenemos una con tantas estructuras y muy complejas que podemos sacarle mucha información, ¿ya? Principalmente a la región perianal, al canal anal y los últimos 5 o 6 centímetros del recto, que corresponde al recto inferior. La vista a su izquierda de la pantalla que ven ustedes es el corte esquemático sagital de un recto, en donde nosotros podemos ver todos los elementos anatómicos, las ubicaciones de los hemorroides, los internos, los externos, la línea dentada, las valvas de Houston, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y la verdad es que este slide refleja un poco el temor que tienen muchos pacientes a realizarse un tacto rectal. La verdad que es un examen que si bien molesta, no debiera ser un examen doloroso y es recomendable siempre hacerlo, obviamente siempre y cuando el paciente quiera y acceda a que ustedes lo realicen. Como cirujano, como médicos generales es súper importante que lo hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ver que van a adquirir destrezas en reconocer los signos que son propios de cada patología. ¿Ya? Para efectos puramente docentes, esta clasificación no está en los libros, sino que solamente en esta diapositiva, ¿ya? Los podemos dividir en 4 fases. Dame un segundo. Los podemos dividir en 4 grandes grupos. Clínico, la anamnesis y el examen clínico, que en este caso es el tacto rectal. Los endoscópicos, que son la anoscopía, la rectoscopía y la PIL-CAM, que podríamos decir que son exámenes de imagen dinámica. Los imagenológicos, como la endosonografía rectal, ESR, la resonancia de hígado de pelvis, el TAC de abdomen y pelvis, la enteroclisis por TAC. Ahí me faltó y podríamos agregar el PET scan, que se ocupa más que nada en patología maligna, y los funcionales, la de fecorresonancia, la manometría no rectal, de pulsión del balón, la distensión rectal o compliance,
la electromiografía de canal anal y la latencia de nervios pudendos. Todos estos últimos exámenes, los funcionales, están en íntima relación con la patología de alteraciones de la defecación y alteraciones del piso pélvico. El examen clínico, recordar que en la inspección debemos pedir al paciente que puje, ¿ya? Porque eso muchas veces hace evidente algún hemorroide que pueda prolapsar o algún prolapso rectal, ¿ya? Recordar que el periné, si divide un triángulo anterior y posterior, el triángulo anterior es el urogenital, perdón, y el posterior es el ano rectal. Ver la simetría, las cicatrices previas, lesiones de piel, erosiones, fisura, orificios fistulosos, tumoraciones, secciones, y también observar la rectorragia espontánea. Aquí tenemos a izquierda un ejemplo de glicomas, ¿ya? Que son en el fondo repliegues solo de piel que quedan como vestigios de un hemorroide externo que se trombosó y que se trató, y que es un exceso de piel redundante que muchas veces la gente refiere que lo tiene y muchas veces es asintomático. En algunos casos se puede inflamar y puede ocasionar mucho dolor, ¿ya? A la derecha tenemos ejemplos de fisura, que son soluciones de continuidad o herida, habitualmente en el rafe posterior, y cuando tenemos una ubicación lateral u otra localización, uno debiera sospechar alguna patología como una tuberculosis, una cosa así, ¿ya? También pueden ser agudas o crónicas. Tenemos acá distintos grados de hemorroides. Estos son hemorroides internos grado 2. Esto también aquí un hemorroide, obviamente aquí es con menos pujo y aquí con más pujo. Esto es un hemorroide sangrante. Estos son ejemplos. Después en las clases de patología no rectal van a ver todo lo que es la patología misma. Yo les estoy mostrando imágenes nomás para que se habitúen. Aquí a izquierda tenemos un hemorroide trombosado. Ustedes ven claramente aquí que se ve por transparencia el coágulo. Esto es una fluxión hemorroidal, ya que es una complicación de los hemorroides internos, ya que se ven aquí al centro, y los externos que están muy edematizados y por esa razón como que cazan a los internos. Tenemos aquí una anoscopía, ya, en el cual vemos lesiones verrugosas, ya que las podemos describir en el canal anal, y aquí tenemos condilomas en la región perianal. Aquí está el ano, ya. Todo el resto son condilomas. Una lesión ulcerada, un cáncer, ya, podemos tener cánceres del ano, ya. Denme 2 segundos. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí con él? ¿Ya? Perdón, esta paciente es de digestivo, ¿no es cierto? ¿Quién pasó visita en la mañana? Ya, ella andaba recién por aquí en el servicio. Yo le voy a avisar para que vaya ella. ¿Ya? Ya, listo. Chao.
Ya. Disculpen, pero tuve que contestar porque estoy de turno. ¿Ya? Ya, aquí tenemos dos lesiones que son ulceradas, que son cánceres de ano, ¿ya? Ejemplos. Tenemos aquí un paciente con un quiste piloneal a izquierda y un paciente con un prolapso rectal completo. Ya, esto es lo que le decía yo, que es súper importante que hagan, empujar al paciente cuando hagan el examen, porque muchas veces esto no es evidente en reposo. Ya, los cuerpos extraños de distinto tipo, distinta índole, los cicatrices, ya que uno puede ver por deformidades en el ano, producto consecuencia de múltiples orificios fistulosos, como por ejemplo la enfermedad de Crohn. Para la palpación, también podemos tener bastante información, como zona fluctuante, induraciones, tumoraciones subcutáneas, es súper importante que las describan, y también en la posición. En qué posición con respecto, en qué región del ano, ¿ya? La posición en que uno puede hacer el examen rectal, ahí tenemos tres: decúbito lateral, genupectoral o dorsal. Esta es la posición de sim o lateral. La decúbito dorsal, que es un poco más incómoda, y la posición en plegaria maometana o genupectoral, que también es un poco más complicada y básicamente se utiliza bastante, eso sí, para la rectoscopía, pero esta es la posición más usada, ya es más cómoda y tiene un buen acceso a la región perianal. La técnica: usar lubricante siempre, pedir que puje, introducir el dedo suavemente y recorrer los 360 grados de la circunferencia. Y finalmente evaluar el esfínter, pidiéndole al paciente que haga una contracción voluntaria del esfínter. ¿Ya? Y después inspeccionar el guante por si hay alguna secreción, sangre, moco, alguna de esas cosas. Ya, con respecto a los métodos endoscópicos, tenemos acá los cuatro que ya les mencioné. Nos vamos a referir primero a la anoscopía. La anoscopía, la verdad es que se utiliza en general para la patología perianal. Existen distintos tipos de anoscopios, pero se prefieren los biselados, estos así, porque permiten en el fondo una mejor visión de las paredes. Pueden o no tener luz o venir con fuente de luz y no necesitan insuflación. Y tampoco necesitan mayor preparación, porque recordemos que vamos a ver el canal anal, ya, no vamos a ver el recto. ¿Ya? Con respecto a la rectoscopía rígida, esto es un rectoscopio desechable. Ha sido dejado de lado por los avances de la endoscopía flexible. Los tamaños son variables en cuanto a diámetro y longitud. Necesitan una luz que habitualmente está incorporada y a la vez un insuflador. La verdad es que la rectoscopía rígida actualmente solo se utiliza para medir la altura de un tumor de recto y así poder clasificar a esos pacientes, si son tumores de recto medio, superior o inferior. Permite toma de muestras de exámenes para biopsia. Uno podría evaluar hasta lesiones del sigmoide distal. Y como les decía yo, principalmente se utiliza para altura ¿cómo se llama?, de los tumores. Y recordar que obviamente hay que tener una técnica, un poquito, conocer la anatomía para poder introducirlo con suavidad y no terminar perforando o produciendo una lesión en la mucosa, ya que por el ángulo anorrectal. La colonoscopía es un método más usado para detectar el cáncer colorectal, la verdad es que en el mundo, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 2010, más o menos, casi habían 3.3 millones de colonoscopías anuales. El 50% es por screening y seguimiento post-polipectomía, ¿ya? Y la óptima colonoscopía depende principalmente de la aceptación por parte del paciente y de la preparación intestinal, ¿ya? Si bien existe la posibilidad de hacer los procedimientos con anestesia general, la gran mayoría se hacen solo con sedación, ¿ya? Esto también permite que el paciente coopere, se cambie de posición, elimine el aire que uno insufla mucho, que le provoca mucha distensión y disconfort. La colonoscopia permite una visualización completa de la mucosa, permite tomar biopsia, requiere una preparación previa al examen, habitualmente son
24 horas antes del examen, puede ser diagnóstica y terapéutica en el caso, por ejemplo, de tener algún pólipo que se pueda resecar, y también es posible utilizar tinciones convencionales o electrónicas, convencionales como ácido acético, indicocarmín, o las electrónicas como el NBI, Narrow Banding Imaging, o el FISE, ¿ya? Para mayor detección de lesiones o pólipos planos, ¿ya? Y habitualmente la distribución es un canal para los instrumentos, el lente y la luz. En colonoscopía tenemos indicadores de calidad, ¿ya? Porque obviamente es un examen que es complejo, tiene complicaciones, y la verdad es que para obtener el máximo rendimiento al examen es necesario que cumpla con algunas indicaciones o indicadores de calidad preprocedimiento. Por ejemplo, como son la indicación apropiada, el consentimiento informado, que tenga un intervalo de vigilancia recomendado por polipectomía por resección de cáncer. Esto con respecto a la indicación, los intervalos de vigilancia en recomendación de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El consentimiento informado es súper importante, que el paciente tenga claro que va a un procedimiento que no está exento de riesgo. Habitualmente la colonoscopía tiene un riesgo de más o menos 1 en 800, 1 en 1000 de probabilidad de perforación. También hay probabilidad de sangrado. También recordar que en la colonoscopía se hace con sedación, que utilizamos medicamentos que deprimen el centro respiratorio, y una de las principales complicaciones y la más frecuente es las complicaciones secundarias a la sedación, o sea, la hipoxia. Recordar el intervalo de vigilancia post-polipectomía, ya, si depende de la histología del pólipo, depende también, por ejemplo, en el intervalo de cáncer, en cuánto lleva de operada de su cáncer. También con respecto a la enfermedad de Crohn, el intervalo, cuándo hacer la primera colonoscopía, ojalá antes de los 30 años, cuál es el intervalo adecuado para seguimiento, ¿ya? Biopsiar las lesiones que son más sugerentes. Los indicadores de calidad intraprocedimiento son, por ejemplo, tenemos aquí la calidad de la preparación, la escala de Boston, que en el fondo nos indica cuál es la claridad con que nosotros vemos y eso está en directa relación con la posibilidad que tenemos de detectar lesiones que son pequeñas, como los pólipos, o lesiones tumorales o cánceres que son planos, ¿ya? Obviamente, si yo tengo un cáncer plano en esta preparación, es muy poco lo que yo puedo ver, eso me puede pasar. La tasa de intubación secal, que debe ser un 95%, ¿ya? Es decir, llegar al ciego, documentar la llegada al ciego y visualizar los 3 elementos necesarios o certeza de haber llegado al colon, que son el orificio apendicular, la válvula iliocecal y la visualización de la mucosa anorrectal. La tasa de detección de adenomas, que debe ser por lo menos un 15% de la colonoscopía. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un pólipo pediculado, ¿ya? Otro indicador de calidad intraprocedimiento es el tiempo de retirada, que claramente disminuye, como muestra este gráfico, disminuye la tasa de detección de lesiones si el tiempo de retirada es menor a 7 minutos, ¿ya? Según las guías internacionales, una tasa de retirada debe ser no inferior a 6 minutos. ¿Ya? Las biopsias en diarrea crónica es otro indicador de calidad, ¿ya? Biopsia escalonada. El número de muestras de vigilancia para enfermedad inflamatoria intestinal es otro indicador. Y los pólipos endoscópicamente extirpados en forma exitosa, ¿ya? Aquí tenemos una polipectomía con asa caliente y ahí tenemos el lecho en el cual el pólipo se ha resecado completamente, se ve mucosa sana y no está sangrando, ¿ya? Post-polipectomía, la tasa de resangrado puede llegar hasta un 3 a un 5% post-polipectomía. Ya,
Ahora, los indicadores post calidad de colonoscopia, la incidencia de perforación, ya aquí tenemos claramente una disrupción de la mucosa y tenemos expuesto el tejido adiposo pericolónico. Obviamente esta tasa debe ser menor al 0,01%, ya. La tasa de perforación obviamente va en directa relación con la dificultad que tenga el procedimiento, y eso uno lo debiera estimar antes. Por ejemplo, pacientes mujeres con antecedentes de histerectomía, cirugía pélvica, son pacientes complicados. Pacientes post-enfermedad inflamatoria intestinal, con cirugías abdominales grandes, pacientes con hernias grandes, también son pacientes que tienen en el fondo alta chance de que la colonoscopia sea muy difícil. La incidencia de hemorragia post-polipectomía, aquí tenemos un ejemplo de un sangrado en jet de un muñón post-polipectomía. Aquí tenemos que tener todos los elementos suficientes como para controlar esta hemorragia, como son los clips, también la inyectoterapia puede ser, las ligaduras en algunos casos, pero la verdad es que hay que contar con todos esos elementos. Obviamente también es otro indicador de calidad, es que nosotros tengamos estos elementos para manejar una hemorragia. Acá tenemos, como muestra el caso anterior, una hemorragia de un lecho de polipectomía que se le instaló unos clips para su tratamiento. La recomendación de seguimiento post-colonoscopía, ya siempre debiera uno, en el fondo, hacer una recomendación por el examen. Por ejemplo, si tenemos una colonoscopía en que la mucosa no se ve bien, por los antecedentes del paciente hay mucha sospecha de cáncer, hacer la recomendación de volver a repetir la colonoscopía, ¿ya? O en el caso de los pólipos, repetir la colonoscopia en un X tiempo, entre 6 meses, 1 año, 2 años, depende del tipo de pólipo, ¿ya? Otro dispositivo que tenemos para documentar una imagen es la PIL-CAM, que es un dispositivo que es como una cápsula de 1 centímetro. Es una ingesta oral, consta de un dispositivo endoscópico con un sistema de grabación y un ordenador externo en el cual uno recoge las imágenes. Habitualmente se usa principalmente en hemorragias del intestino delgado, hemorragia oscura del intestino delgado. Ya tiene aproximadamente 6 cámaras, entonces va tomando fotos durante todo su trayecto a través del intestino delgado. Es de un solo uso, desechable, y aproximadamente su valor es entre 600 y 800 mil pesos. Ya, aquí tenemos imágenes ya de la PIL-CAM. Ya, aquí nos muestra pólipos en algunos segmentos del intestino delgado y aquí también en el colon. ¿Ya? Bueno, esta diapositiva me gusta mucho porque la verdad es que una de las cosas que más hace o dice de un médico no es que ocupe una buena bata o traje de médico, sino que lo que uno es como médico en el sentido de ponerse en el lugar de los pacientes, que son pacientes que habitualmente buscan nuestra ayuda y tenemos que tratar de ayudar. ¿Ya? Esta es una imagen de los Simpsons para que te están haciendo ver una colonoscopia. Ya, déjenme mostrar, con respecto a los otros métodos que nos quedaron pendientes, que tenemos acá. Los imagenológicos, la verdad que la endosonografía rectal básicamente se ocupa para patología benigna, ¿ya? Y consiste en un transductor de entre 160 grados en que va dando imágenes como una mortadela del canal anal. ¿Ya? Se usa básicamente en la fístula, en las lesiones o los tumores o cánceres hasta T1 para definir si hay invasión de la muscular o los tumores in situ. La resonancia hepática y de pelvis habitualmente se usa cuando los pacientes tienen metástasis en el hígado
por el escáner y para precisar su ubicación y buscar lesiones más pequeñas se usa la resonancia de hígado. Y la de pelvis, en el fondo, es para los tumores de recto medio e inferior. El TAC de abdomen y pelvis para todos los cánceres de colon y recto, además del TAC de tórax, la enteroclisis por TAC. Muchas veces hay pacientes en que no podemos hacerle una colonoscopía. Entonces hay algunos escáneres que pueden tener esta reconstrucción del colon o del intestino delgado por TAC, que es en el fondo como una colonoscopía o una enteroscopía virtual. ¿Ya? Acá los contamos con esos software y la verdad es que se utilizan solo en los pacientes muy, muy añosos para evitarle el riesgo de someter una colonoscopía o cuando definitivamente hay pacientes en que no podemos avanzar con el colonoscopio y hay que de alguna forma determinar si hay presencia de lesiones malignas en el colon proximal. Ya, con respecto a los funcionales, un par de palabras nomás. La defecorresonancia en el fondo es documentar la fisiología o una defecación por resonancia. Esto no básicamente para distinguir entre los colapsos rectales versus las disinergias del piso pélvico. La manometría no rectal, que es un examen electrofisiológico que mide la contractibilidad del esfínter anal interno y externo. El test de pulsión del balón, que en el fondo básicamente es para medir la compliance o la distensibilidad rectal, ¿ya? En que se pone un balón y se pide al paciente que puje. La distensibilidad, que en el fondo es llenar el recto con algún gel y esperar hasta que tenga el reflejo de defecación. La electromiografía, que permite ver las vías de la inervación de los esfínteres, y la latencia del nervio pudendo, que en el fondo también es para la inervación de todo el complejo esfinteriano. ¿Ya? Eso sería con respecto a los métodos de exploración y con respecto a los métodos de exploración y la semiología, básicamente. ¿Ya? El resto de todo, sobre todo del escáner, de todos los exámenes imagenológicos, la van a ir viendo durante las patologías respectivas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta? Parece que no, doctor. Parece que quedó todo claro. Ya. Yo no sé cómo lo hacen, si que hay que dejar este enlace y hay que ir al próximo enlace o los mantenemos en este mismo enlace. No sé, ustedes que ya han tenido clase. Nos mantenemos nomás. Ya, ya. ¿Descansan 5 minutos o 10 minutos y hacemos la otra o seguimos al tiro? Como ustedes quieran. Yo creo ¿Quieren ir a tomar un café? No sé. seguir nomás, llevamos poquito. Sigamos, doctor, nomás. Doctor, una consulta respecto a las diapositivas. ¿Sí? ¿Ustedes nos podrían enviar después las diapositivas cuando termine la clase, por favor, para poder estudiar? Ya, sí, no hay problema. Ya, ¿alguien que me envíe el correo? ¿O que me dé su correo? ¿O el correo del curso? Y ahí se lo subo yo. Ya, ¿Ya? eso lo he dejado aquí en el chat del Teams. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, básicamente con respecto a esta primera clase, ¿cuál es el objetivo? Uno, que le pierdan el miedo a hacer un examen rectal. Segundo, que vean que la gama de exámenes es bastante amplia, sobre todo la parte de los problemas de incontinencia fecal y de prolapso rectal, o sea, en la patología pélvica, del piso pélvico, como le llamamos, ¿ya? La verdad es que eso es solo un barniz, porque no tiene mucho sentido que ustedes sepan
mucho más sobre eso, sino que es como una orientación sobre todo al paciente, porque finalmente como médico general ustedes solamente van a pesquisarlo y lo van a derivar para que nosotros hagamos el estudio. ¿Ya? Con respecto a los exámenes de imagen, sobre todo los cánceres, ahí sí es bueno que tengan una noción un poquito mayor, porque a veces, como ustedes saben, el sistema público se demora, las interconsultas, entonces quizás con alguna mínima orientación ustedes pueden solicitarle el estudio de tapificación inicial, por ejemplo, en los cánceres de colon, dejarle pedido que llegue ya con el estudio hecho completo, ¿ya? Y en el tema de la sospecha, y eso es súper importante, que ustedes en el fondo criben bien a los pacientes cuando nos envían por sospecha de cáncer, versus aquellos que necesitan una colonoscopia, pero no es una sospecha de cáncer, porque como ustedes entenderán, los recursos son limitados, entonces obviamente uno trata de priorizar a los pacientes que tienen una sospecha de alguna patología maligna, ¿ya? Y con respecto básicamente a eso va a ser las preguntas de la prueba, así que para que no se asusten, ¿ya? Eso, ¿alguna duda o consulta sobre la clase que ya hicimos? Parece que no. Ya, vamos entonces, voy a compartirles la segunda presentación. Sí, En dime. caso de que tengamos dudas después cuando estudiemos de nuevo, ¿podemos hacerle consulta al correo? Claro, sí, no hay problema. Yo, bueno, ahí cuando les mande la presentación va a estar mi correo. ¿Mm? Ya, gracias. O por último, al final de la clase, alguien porque yo sé que ustedes tienen un correo del curso, si no me equivoco. Sí, doctor. Ya, al final de la clase, alguien que me lo dicte para que yo lo anote, y ahí yo les comparto las presentaciones y ahí queda registrado mi correo para cualquier duda o consulta, ¿ya? Ojalá tengan paz, o sea, puedan venir al hospital, porque la verdad es que para la parte nuestra, por lo menos, es súper importante que vean, ¿ya? Quizás un buen recurso que pueden ocupar durante su estudio y que les queda a veces mucho más claro es Internet, ya para el tema de las imágenes. Todas las imágenes que yo les mostré, salvo 2 o 3, son de Internet, ¿ya? Así que para que en el fondo lo usen el recurso. Vamos a ver la próxima presentación entonces. Ya. Esta es la presentación de ostomía. La verdad, ojalá que estemos en un periodo en el verano, ojalá así disfrutando en la playa, ojalá ya sin o con vacuna, para que podamos no andar con mascarilla. Bueno, como definición, la ostomía... Doctor, Doctor, ¿Sí? doctor, creo que no está compartiendo la presentación. Perdón, dame un segundo. Ya. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Tienes toda la razón. Usted me avisan. ¿Ahora sí? ahora sí. Ya. Sí, ahora está compartiendo pantalla. Ya. Les decía que las ostomías en el fondo son una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la pared abdominal, ¿ya? Y que aflora en la piel de un punto diferente a un orificio natural de excreción. Y significa, o proviene del griego que significa boca, ¿ya? Así tenemos una colostomía, la iliostomía, la urostomía, ¿ya? Y habitualmente la técnica quirúrgica, aquí tenemos la apertura de piel, celular, la apertura de la aponeurosis, la difusión muscular, y aquí tenemos la asa de intestino, en este caso intestino grueso, para su exteriorización. Se clasifican, primero, yo las puedo clasificar según su función, si son para nutrición, si son para drenaje o para eliminación, según el tiempo de permanencia, si son definitivas o son temporales o transitorias, o según el órgano implicado, una colostomía si es el colon, una ileostomía si es el ilion, urostomía si es la vía urinaria.
Ya, con respecto a las de nutrición, habitualmente se refieren a las gastrostomías y a las yeyonostomías, a las cuales yo no me voy a referir, que son básicamente de alimentación y se utilizan como soporte nutricional, ya sea post cirugía sobre todo el ámbito de cabeza y cuello, y en el caso de la yeyonostomía, en el caso de los cánceres del tubo digestivo superior. Ya, eso, con respecto a las que son de nutrición. Con respecto a drenaje, se refiere a que en el fondo cuando, por ejemplo, tenemos un cáncer obstructivo y le realizamos una colostomía derivativa, ¿ya? O sea, previo al tumor, para que en el fondo las deposiciones se eliminen y no se produzca una obstrucción intestinal por el tumor. Con respecto a las otras, las vamos a ir hablando en el transcurso de la clase. Con respecto a la clasificación de la ostomía digestiva según su localización anatómica, aquí tenemos el tipo de ostomía: ileostomía, secostomía, que es el ciego, colostomía del colon ascendente o derecha, el transverso, la del descendente izquierda, la sigmoidectomía, el tipo de fluido de cada uno, la acción del cada fluido. Si ustedes ven aquí, entre más distal es la ostomía, más formada sale la heces y menos irritante es la deposición. Entonces, ¿cuál es el principio? Si yo tengo una ostomía y es una ostomía, por ejemplo, definitiva, tengo que tratar de hacerla lo más distal posible, cosa de que pueda ser mucho más manejable, con heces formada, que no irrite la piel, y en el fondo también tenga menos pérdida de líquido, porque la ileostomía y la secostomía, su débito es líquido intestinal, entonces eso va cargado de electrolito, agua, y eso, sobre todo en los pacientes añosos, puede desencadenar una insuficiencia renal. ¿Ya? Aquí tenemos otras fotos de las diferentes localizaciones y del tipo de líquido. ¿Ya? Las colostomías, ahora, con respecto a las colostomías, la creación quirúrgica de una abertura del colon a la piel de la pared abdominal, y su propósito es desviar el tránsito o descomprimir el tránsito gastrointestinal. Las primeras las realizaron los franceses en el siglo XVIII-XIX. Mayday, en 1884, describió la técnica de la colostomía násago con vástago, y Mais, en el 1908, describe la colostomía terminal en una resección abdominoperineal. Una resección abdominoperineal significa que en el fondo le sacamos, a través de la vía abdominal y perineal, le sacamos colon, recto y ano. O sea, esa colostomía es definitiva. El señor Hartmann, muy conocido, en 1924, describió la resección del colon sigmoide con colostomía terminal y cierre del muñón distal. Esta es la cirugía que él planteó inicialmente para los tumores de colon sigmoide y recto superior. ¿Ya? Las indicaciones más frecuentes es la obstrucción intestinal o obstrucción de colon, perdón, ya sea benigna o maligna, ¿ya? Maligna por tumores o benigna como ser la enfermedad diverticular, obstructiva, la enfermedad inflamatoria intestinal, intestino grueso, la estenosis por radioterapia o posis isquémica, ¿ya? Esa es la indicación más frecuente, la obstrucción. Después tenemos la perforación, perdón, ya sea por patología maligna, como los tumores, que se perfore el tumor mismo o que se perfore proximal al tumor, por ejemplo el ciego. Las benignas pueden ser una perforación por una enfermedad articular complicada, ya también por una instrumentalización, por una colonoscopía. Ya habitualmente se acompañan de peritonitis localizada o generalizada, dependiendo del contenido del intestino, del colon, y habitualmente cuando hay una perforación de colon no se recomienda una resección con anastomosis primaria, sino que en el fondo ahí se hace la resección y una colostomía proximal, ¿ya?
Otra indicación de las colostomías son los traumatismos de colon, es una causa frecuente también de degradación de colostomía. Cuando la herida es menos al 25% de la circunferencia, hay poca contaminación, está el paciente hemodinámicamente estable, se operó antes de 6 horas de ocurrido el evento, habitualmente uno puede hacer un cierre primario, ¿ya? Pero si hay un daño tisular severo, hay grandes laceraciones de vascularización, pacientes en shock o hay lesiones de otros órganos, habitualmente uno lo que hace en el fondo reseca el segmento que está dañado y exterioriza el segmento proximal. ¿Ya? Otras alternativas son la exteriorización del segmento lesionado solamente, reparación de la lesión y colostomía proximal, resección del segmento lesionado con colostomía proximal y una fístula mucosa del colon distal. Esto se refiere a que en el fondo el extremo distal de mi resección yo igual lo aboco como colostomía, pero obviamente como es posterior a la zona dañada, eso queda sin paso de contenido intestinal y lo único que en el fondo puede salir por esa ostomía es la secreción mucosa del colon solamente, por eso se llama fístula mucosa. ¿Ya? También otra alternativa para los traumatismos de colon son la resección del segmento lesionado con el cierre del muñón distal, una operación o tipo Hartmann. Hay un grupo intermedio de estas indicaciones en el caso del trauma de colon, en el que hay un cierre primario de la lesión y exteriorización del segmento suturado. La verdad es que esa es antes se hacía mucho eso, pero ahora ya no, es muy poco frecuente, yo diría que casi excepcional. En otras indicaciones para colostomía son, por ejemplo, cuando nosotros resecamos todo el aparato esfinteriano, o sea, cuando hacemos una cirugía, una resección abdominoperineal o cirugía de MAIS, ahí el paciente queda con una colostomía definitiva y una colostomía terminal. Y también en las resecciones anteriores bajas o anastomosis colonales se debe proteger siempre con una colostomía transversa o colostomía en algún otro segmento, pero son colostomías estas de protección. Con respecto al tipo de colostomía, tenemos la colostomía terminal o en asa. ¿Ya? Con respecto a la terminal, siempre se dice que si es permanente la colostomía, debiera ser terminal. Debe ser el sitio de la colostomía debe ser de fácil manejo para el paciente. Lo más distal posible también por el tema de los fluidos o el débito de esa colostomía. El lugar ideal esto es básicamente lo que dice la regla matemática. En el cuadrante inferior izquierdo, por debajo del ombligo, 3 a 4 centímetros lateral a la línea media y transrectal. Y cuando uno tiene una colostomía, habitualmente si uno quiere reparar o cerrar esa colostomía, volver a unir o dejar al paciente con tránsito digestivo normal, uno espera 8 semanas para, por lo menos, realizar la reconstitución del tránsito. 8 semanas post efectuada la colostomía. Las colostomías en asa, la verdad es que son utilizadas para desviar el tránsito en forma temporal. La teoría dice que no desvía en forma completa el tránsito, pero la verdad es que sí desvía casi completamente. ¿Ya? ¿Cuándo dejo yo esta ostomía en asa? Cuando, por ejemplo, tengo una obstrucción distal y no quiero dejar cerrado ese muñón, porque si lo dejo cerrado, la secreción que puede tener ahí puede terminar en el estallido del colon. Es más fácil la confección, la verdad, de la ostomía en asa. Se usa también para proteger anastomosis difíciles, colonales, colorectales bajas, pacientes, por ejemplo, que están desnutridos o que tienen factores de riesgo para hacer una dehiscencia de la anastomosis, como por ejemplo tratamiento con corticoides, alguna inmunodeficiencia, ¿ya? También sirve para adherir el tránsito en heridas complejas de la región perianal, cuando un paciente tiene, por ejemplo, una gangrena de Fournier con un extenso compromiso
del tejido del periné, habitualmente esa herida no va a cicatrizar si sigue contaminándose con deposiciones. Entonces, en esos casos uno les hace una colostomía en asa para disfuncionalizar el ano y permitir el cierre completo de esa herida. ¿Ya? Su confección es sencilla y habitualmente se exterioriza sobre un vástago. ¿Ya? Ahí vamos a ver una foto. La maduración, que se refiere a que en el fondo esa ostomía se abre inmediatamente, se sutura la piel y queda dando inmediatamente contenido, eso se refiere a la maduración. Y obviamente es mucho más fácil el cierre de una colostomía en asa que con una colostomía que es terminal, porque obviamente cuando tengo una colostomía terminal tengo que ir a buscar el cabo distal al abdomen, adentro del abdomen. En cambio aquí tengo los dos cabos en el mismo ostoma. ¿Ya? Aquí tenemos una colostomía en asa, como les decía yo. Esta es la bagueta. ¿Ya? También algunas veces uno puede hacer un puente de piel entre estas dos asas, la apertura longitudinal, y se sutura toda la pared a la piel que está aquí alrededor. Hay una versión total y la pared posterior queda intacta. En cambio, colostomías, en cañón de escopeta yo secciono los dos cabos, el cabo completo, pero los aboco en forma conjunta. ¿Ya? Se supone que esto es más funcionalizante que eso, pero la verdad es que no hay mucha diferencia. ¿Ya? Con respecto a la secostomía, o sea, el ciego a la pared, habitualmente es un procedimiento solo descompresivo para gas y líquido. Habitualmente se realiza con una sonda PET, Malecot o Foley gruesa. No se aboca el ciego, porque la verdad que el ciego, como es tan delgado, es súper difícil su manejo para instalar las bolsas. Entonces, se prefiere, o siempre las secostomías son con un tubo. Tiene pocas indicaciones, la verdad. Una de las indicaciones es el vólvulo de ciego, para en el fondo fijarlo. Y en la pseudoobstrucción intestinal de colon, que es el síndrome Gilpico, que en el fondo que es una obstrucción funcional del colon, y que en el fondo es para descompresión. ¿Ya? Aquí tenemos fotos de una colostomía en asa. Aquí ven los dos cabos de la colostomía y esta es una colostomía terminal. ¿Ya? Una secostomía. Esta es una secostomía comparada boca. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? Esta queda más divertida. Uno puede coaptar bien el dispositivo alrededor de la piel. En cambio acá, en la secostomía, esto es muy difícil. Por ejemplo, esta colostomía tiene esta zona que está más cafecita aquí, que en el fondo es porque estuvo irritada esa piel. Y esta es como habitualmente nosotros hacemos la secostomía con una sonda PET, ¿ya? Además, después de que pasa el periodo en que yo quiero descomprimir el colon, es súper fácil para cerrar eso, porque en el fondo es retirar la PET y ya el trayecto está hecho. Y eso va a cerrar solo si es que no hay ningún problema de obstrucción a nivel distal. La iliostomía ahora es la apertura del hilo distal hacia la pared abdominal. La verdad es que técnicamente es un poco más demandante. Debe quedar más protruida que la colostomía, 2 a 3 centímetros, y el lugar preferido es el cuadrante inferior derecho. Tienen que recordar que el flujo diario más o menos es de 500-800 ml al día y el líquido. El pH inferior a 7, el contenido de sodio 115 milivalentes y la descarga es continua. Por eso este líquido es mucho más irritante. Y obviamente la pérdida de este líquido diario, si no es repuesta adecuadamente en conjunto con los electrolitos, provoca alteraciones metabólicas, provoca cálculos urinarios y además pueden presentar colelitiasis. ¿Cuáles son las indicaciones de la iliostomía? La verdad que están en franca disminución. ¿Cuáles pacientes habitualmente son candidatos a iliostomía? Por ejemplo, los pacientes con una colitis ulcerosa severa que necesita ser removido todo su colon, habitualmente, o una poliposis familiar. Habitualmente esos pacientes quedan con una iliostomía temporal, terminal, y después van a un segundo tiempo a la reconstrucción para reconstituir su tránsito con una anastomosis ilioanal. También los pacientes con colitis ulcerosa extensa que se realiza una proctocolectomía total. ¿Ya? Proctocolectomía se refiere a complejo esfinteriano, colon, recto, ano, más todo el colon. Esos pacientes quedan con una iliostomía definitiva.
También se usan, y esa es la gran indicación que tienen ahora para proteger la anastomosis colorectales o coronales, ¿ya? Las enasas, la técnica es una fácil confección, la extracción del asa de intestino delgado hacia la pared abdominal, puede ser con o sin vástago, al igual que la colostomía, debe ser protruida en el cabo proximal, y un corte en el borde antimesentérico en la porción distal del intestino, y la maduración siempre es inmediata. ¿Ya? Aquí tenemos una foto, aquí ven cómo exteriorizamos el asa. Antes se pasó esta bagueta, se puso la bagueta aquí en la piel y se abrió el intestino y se vertió y quedó esta zona protruida unos 2-3 centímetros. Esto es para que el líquido escurra directamente a la bolsa, ¿ya? Y esta es la imagen. ¿Ya? Aquí se ve un poquito asimétrico porque obviamente esta es una fístula mucosa, la verdad, no debiera haber nada. Y esta es la que va a dar más contenido. Y aquí tienen otro ejemplo. ¿Ya? La tipo terminal o tipo Brook se confecciona con la porción de hilo distal 6 a 7 centímetros de largo, con una buena irrigación, y se abre también a través de una apertura de la pared abdominal. Y aquí tenemos en el fondo la técnica, y como les decía yo, aquí queda vertida. ¿Ya? Estos puntos para lograr la eversión tienen que tomar piel, pared seromuscular y después pared total con mucosa, para que se pueda evertir. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos, fotos. Esto es una ileostomía en asa y esto es una ileostomía terminal. ¿Ya? Ahora, con respecto a la evaluación preoperatoria de la ostomía, ¿ya? Esto se refiere en el fondo a cuando nosotros confeccionamos una ostomía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En el preoperatorio, la preparación mecánica, ¿ya? O sea, darle laxantes para eliminar la materia fecal. Reforzar la acción de antibióticos también y facilitar la técnica de quirúrgica, porque obviamente un colon sin deposiciones es mucho más manejable. Profilaxis antibiótica, como todas, para infección de sitio quirúrgico, para gram negativo y anaerobio, y la profilaxis antitrombótica el día previo, según la evaluación de Framingham. En el preoperatorio debemos ubicar primero, tener una ubicación idónea. Debe ser antes de la intervención, o sea, el paciente debe ir con la zona donde va a quedar su ostomía marcada. ¿Por qué? Porque en el fondo uno tiene que pensar de que este paciente no va a estar acostado siempre, va a estar sentado, y uno tiene que ver la variabilidad de la pared abdominal y cómo va a quedar esta ostomía en relación a cuando él se siente. Entonces tiene que ser antes de la intervención, en un lugar visible, fácil de acceso para que él se pueda manejar su colostomía, proporcionarse una mejor calidad de vida y también valorar las características de cada paciente. Hay que evitar siempre las prominencias óseas, la depresión umbilical, la flexura en la ingle, las líneas naturales de la cintura, la zona media del pubis, las incisiones operatorias u otras cicatrices, o los pliegues cutáneos. Un segundo y contesto. De un minutito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? 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 ¿Y su equipo no dejó nada? Ya, adelante la que te pina, pues ahora. ¿Ya? Listo. Chao. Ya, disculpen. Básicamente eso. Para ubicar la ubicación de la ostomía, habitualmente en la ileostomía, esto es en el fondo teoría nomás, la verdad es que uno siempre la deja en el cuadrante inferior derecho, ¿ya? Y toma en consideración toda la otra alternativa, lejos de la prominencia ósea, que no quede la flexura de la ingle, evitar la línea de la cintura, todas esas cosas. La colostomía, la derecha o ascendente a unos 5 centímetros del ombligo, y la izquierda o descendente también en el cuadrante inferior derecho. La cecostomía también en el cuadrante inferior derecho.
Y aquí está lo que yo les decía, en el fondo todos estos cálculos de la ubicación y todo, la verdad es que uno traza una línea del ombligo a la espina ilíaca anterior superior y la ubica la ostomía en esta zona. Lo más importante es que la ostomía debe pasar a través del músculo transverso, ¿ya? Para evitar o disminuir la posibilidad de una hernia paraostomal. Con respecto a los cuidados postoperatorios, la división del postoperatorio, nosotros para clasificar las complicaciones que puede tener, lo dividimos en inmediato hasta las primeras 72 horas y tardío hasta el alta del paciente o hasta más allá del alta. Hay que valorar físicamente la ostomía, el color, el aspecto, un adecuado dispositivo, buscar el dispositivo más adecuado para este periodo. Habitualmente tienen que ser bolsas abiertas, transparentes, sin filtro y una pieza única, ¿ya? Hay que evaluar la piel periostomal y el peristaltismo intestinal también se puede evaluar. Con respecto a las complicaciones en el postoperatorio inmediato, es decir, hasta las 72 horas por la post-intervención, tenemos irritación cutánea, cuando las heces, sobre todo en las del colon derecho e ileostomía, entran en contacto con la piel, y esto habitualmente es porque hay mucho piel expuesta a la zona irritante a la acción irritante del contenido. La necrosis, que es por falta de irrigación, es un color pardúscula mucosa, por estrangulación de los vasos, torsión del colon, o también a veces el orificio que uno hace en la pared es muy pequeño y puede necesitar hasta incluso reintervención. La hemorragia, ya sea por vaso submucoso o subcutáneo, o por úlceras de la mucosa. Aquí tenemos una irritación de la piel, una necrosis del borde, ¿ya? Una necrosis total, aquí de la colostomía, una hemorragia. También tenemos la dehiscencia como complicación postoperatoria inmediata, que es la separación mucocutánea que afecta a todo o parte de la circunferencia. Muchas veces es necesario reestructurar, porque si tenemos esa solución de continuidad, puede escurrir líquido intestinal hacia el celular subcutáneo y puede generar una celulitis. Ya, edema. La verdad que todo estoma muestra un edema en el postoperatorio que suele remitir al cabo de una semana más o menos, hasta 2. Ya, si es crónico, a veces interfiere en la función y ahí habría que ver la causa. Y también tenemos la infección, que puede transformarse en un absceso. Ya, aquí tenemos una dehiscencia casi el 50%. Aquí tenemos una infección o absceso. Aquí hay una zona por donde drena pus. Aquí tenemos un edema, ¿ya? Otro edema de colostomía. Perdón. Ahora, las complicaciones tardías, es decir, las que son posteriores a las 72 horas, tenemos la irritación cutánea, ¿ya? Que esto es más crónica, ya hay cambios de coloración de piel, debido al contacto de la heces u orina, por alcohol inadecuado, por maniobras traumáticas, retirar los adhesivos, o cambio excesivo muchas veces al día, alergias también a los adhesivos, puede haber dermatitis de primero o segundo grado. La estenosis, que en el fondo, aquí ven que esta colostomía está puntiforme, en que se estrecha la luz del estómago, puede ser relativa o absoluta, es decir, si hay salida de posiciones o no, y esto puede llevar a una obstrucción intestinal. Ya la verdad es que esto requiere una corrección, porque muchas veces, sobre todo si son sintomáticas, ya si es por ejemplo, una ostomía, sí, pero es transitoria, uno espera el tiempo suficiente, y si no le ocasiona muchos síntomas, uno no corrige esta estenosis, sino que después, cuando reconstituye, trata de apurar la reconstitución del tránsito. La retracción, que es cuando hay un hundimiento intestinal hacia el interior de la cavidad por una excesiva tensión y pobre movilización de los mesos. Otra puede ser por el aumento de peso. Habitualmente hay muchos problemas para adecuar los dispositivos y generan mucha dermatitis, ¿ya? Y habitualmente se pliegue, se filtran, ¿ya? Un desastre. ¿Ya? Y para eso hay a veces dispositivos convexos, a veces hay pastas niveladoras, que son pastas como que se vuelven duras como una silicona, y eso hace que en el fondo tengan más superficie de contacto. Aquí tenemos un ejemplo de un prolapso de la colostomía, cuando hay prolapso de toda la pared de la mucosa,
de las asas del intestino sobre el plano cutáneo. Cuando ustedes ven esto, sí, la verdad es que si no está en riesgo de necrosis, la verdad es que como médico general solo hay que derivarlo. No es urgente, pero sí derivarlo para su corrección. Pero si hay signos de isquemia, hay que intentar reducir este contenido para que no se siga isquemiando, ¿ya? Y el tratamiento quirúrgico es el definitivo. Y aquí tenemos una hernia parastommal, la verdad es que es la salida del contenido intestinal a través del orificio coneurótico del estómago. Puede ser la misma asa que se exteriorizó o otras asas de intestino grueso o delgado. Puede causar obstrucción. Y los cuidados son, hay fajas especiales para colostomía, unos dispositivos con cinturón. También hay que evitar el esfuerzo físico y evitar el aumento de peso. Ya, y el tratamiento obviamente es quirúrgico el definitivo. Y también, obviamente, si esta colostomía es transitoria, uno prefiere no reparar la hernia y la reconstituye el tránsito, pero si la colostomía es definitiva, ahí sí hay necesidad de reparar la hernia. Ya, aquí tenemos una vista por un escáner, tenemos una colostomía y ahí hay una asa herniada, y aquí tenemos una vista laparoscópica, en que tenemos el asa de colon que sale, y este es el anillo, ¿ya? Por donde se había metido un asa de intestino delgado. Ya, otra complicación tardía son los granulomas. La verdad es que esto ya es muy poco frecuente, son pequeñas masas carnosas de la mucosa del estómago. Habitualmente es por un déficit del material, de la reabsorción del material de sutura, o por exceso de roce de la mucosa con el dispositivo, ¿ya? Y habitualmente con tratamientos locales pueden remitir, con nitrato de plata o electrofulguración. Ya, otro aspecto importante eso serían con respecto a las complicaciones tardías. Ya, otro aspecto importante es el aspecto psicológico, porque la verdad es que es súper chocante para una persona que tenía su tránsito normal, verse enfrentado de un momento a otro con que le salga en el fondo o tenga deposición a través de una bolsita en su pared abdominal, ¿ya? Y uno tiene que tratar de que el paciente se reintegre rápidamente a su vida, porque estos pacientes se deprimen muchas veces y se aíslan socialmente. Entonces, hay que tratar de que tenga un reintegro rápido y integrar a la familia para que en el fondo también sean parte del cuidado de esta colostomía. En la parte laboral, ojalá, si es que es posible, que se reinserten laboralmente, obviamente siempre es preferible para el tema de la autoestima, y en la parte social, que no se aíslen sobre todo de su familia. Porque el estómago es una agresión súper importante a la imagen corporal. También es una amenaza al autocontrol, porque muchas veces quedan dependientes de personas más jóvenes, habitualmente son pacientes ancianos que no pueden manejarse solos. Ya muchas veces hay la incertidumbre en que si yo me voy a reconstituir post esta colostomía, más o menos en diferentes estudios de diferentes países, cerca de un tercio de los pacientes con colostomía nunca se reconstituyen, teniendo la posibilidad de reconstituirse por distintas razones, ¿ya? Es importante dar la mayor información con respecto al manejo de la colostomía, ya si es transitorio, permanente y todo eso. Enfermeras, familiares y cirujanos son importantes también para conseguir una buena adaptación, ¿ya? Hay enfermeras que son especialistas en el manejo de la ostomía, se llaman las estomaterapeutas, y la verdad es que son de mucha ayuda para el manejo y la aceptación por parte del paciente y la familia del manejo de la ostomía, ¿ya? Esta presentación está hecha hace mucho tiempo atrás, cuando nosotros recién estábamos formándonos como equipo acá en el Hospital Regional de Coloproctología, el año ya 2012, 2013. Y en ese tiempo estaba la doctora Pérez de turno, entonces así como Dios creó al hombre, dijo, y ese es el dedo de la doctora Pérez, dijo, la doctora creó la coloproctología en nuestro hospital. Y obviamente, aunque tengamos aunque tengan este físico, la verdad es que yo no tengo, esto es una agresión para el físico. Esta es una foto real, este es un paciente que tenía una enfermedad inflamatoria intestinal y después quiso ser modelo estando con una ostomía, y así era. Y
cuando nosotros recién empezamos como equipo, la verdad es que miran el nombre que teníamos del equipo, colonprostología, y eso es porque en el fondo la gente no estaba adecuada a nuestro equipo. ¿Ya? Así también los pacientes, las colostomías habitualmente son mucho más aceptadas cuando pierden el miedo, y la verdad es que porque muchas veces tienen miedo a que se le va a salir, que va a dar olor, va a tener algún problema si sale el micro. La verdad es que bien, con un buen manejo, no hay mayor problema, y hay también hasta ahora incluso bolsas que son aromatizadas para que no sientan tanto dolores. ¿Ya? Eso sería todo en cuanto a la presentación, y quedo abierto a sus dudas. Voy a dejar de compartir pantalla. Doctor, ¿qué tan frecuentes son las complicaciones? Las complicaciones más o menos van en el orden, si yo las miro en un todo, más o menos en un 20%, en todo, en todo. ¿Ya? Las inmediatas y las tardías. ¿Ya? Pero, por ejemplo, por darte un ejemplo, las ostomías, las hernias parostomales, más o menos en las colostomías que son definitivas, más o menos casi el 60, el 80% de los pacientes con colostomía definitiva tienen hernia. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que muchos son asintomáticos, entonces uno no los opera hasta que se hagan sintomáticos, y lo otro es que cuando son colostomías que son transitorias uno no las repara, porque en el fondo ese paciente en teoría se debiera reconstituir, o sea, volver a tener tránsito normal. ¿Ya? Eso. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Doctor, ¿Sí? en las ostomías, por ejemplo, en la definitiva, como la protección la protección contra los organismos de la piel está abierta. ¿Perdón? Es que como la piel está abierta y hay menos protección contra los microorganismos, ¿Ya? en largo plazo, ¿qué evita las infecciones? No, mira, como te decía muy bien, las infecciones de las colostomías son habitualmente inmediatas, en las primeras 72 horas. Ya cuando hay un proceso más crónico, como un absceso, esas cosas, ya eso es como más, es muy poco frecuente. La verdad es que las complicaciones infecciosas se dan más que nada en las primeras 72 horas. Y habitualmente son porque la colostomía o hubo un borde que se necrosó y se abrió, y hay una solución de continuidad en que abre desde la colostomía hasta el celular subcutáneo, y eso puede ocasionar contaminación e infección. Pero ya pasado los 7 días, si no hay ningún problema, habitualmente eso se sella, ¿ya? Y después no tienen mayor problema, porque queda en el fondo una cicatriz entre la colostomía y la piel, ¿ya? No hay una solución de continuidad que quede permanente. Y lo otro, que el vástago habitualmente se cae entre los 7 a 10 días, ¿ya? Entonces eso también después se sella y no hay ningún problema. La verdad es que las infecciones crónicas, así como abscesos, son súper poco frecuentes, ya no son tan frecuentes, ¿ya? Y obviamente ya una vez que esté completamente cicatrizado eso, no va a tener un problema de infección, ¿ya? No sé si te aclaré. Sí. Y disculpe, respecto a la calidad de vida, por ejemplo, el hecho de que en la ostomía estén los músculos oblicuos y el transverso estén cortados, ¿eso no disminuye la capacidad de que haya contractibilidad? No, porque habitualmente uno no los corta, sino que lo que hace es lo divulsiona. En realidad, las fibras del recto son longitudinales, entonces uno lo que hace es divulsiona y pasa a través de los músculos la colostomía. Entonces no hay problemas de funcionalidad, ¿ya? Obviamente no. Habitualmente los pacientes estos no son ni deportistas de alto rendimiento, ni andan en los gimnasios, habitualmente son pacientes de 50, 60 años, pero claramente no hay un mayor problema con respecto a la parte muscular, ¿ya? ¿Por qué se tiene que sacar transrectal? Porque se ha visto en estudios que cuando no se saca transrectal y se saca a través un poco más lateral
en la unión de la vaina o de la porción externa de la vaina con la inserción de los oblicuos, del transverso del abdomen, si uno lo saca en esa zona, la incidencia de hernias es mayor, porque no tienes un músculo que pueda contener un poco la dilatación o la salida de asas por el orificio de la ostomía. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Denme por favor el correo de su curso para anotarlo. UC ¿Ya? Medicina 2017. UC Medicina 2017. 2017 @gmail.com. gmail.com. Yo hoy o durante el fin de semana voy a mandarles el material de las clases y voy a ver qué tengo, porque hay algún material que podrían servir y que la verdad es que son súper buenos como bibliografía complementaria. ¿Ya? Obviamente no es tanta cantidad, sí. No se asusten, ¿ya? Pero como les vuelvo a repetir, con respecto a la ostomía, resumiendo los mensajes para la casa, como hoy se dice, ¿qué es lo que me interesa? Primero, que sepan reconocer las ostomías, ¿ya? Una colostomía, una ileostomía. Segundo, si es en asa o es terminal. Tercero, que tengan la conciencia de definir si es transitorio o temporal. Reconocer las complicaciones precoces y las tardías. Y en el caso de las tardías, también saber cuál es derivar y en qué oportunidad. La verdad que de todas las complicaciones que yo de las colostomías o ostomías que les mostré, las únicas dos que básicamente tienen indicación de que la envíen de urgencia son, uno, la hernia paraostomal, que esté atascada y que esté sintomática, con un cuadro sugerente de obstrucción intestinal, distensión abdominal, vómitos, ausencia de posiciones por la colostomía en los últimos 3-4 días, y el otro es el prolapso rectal con compromiso de la mucosa, es decir, cuando hay isquemia de la mucosa. Esas son las dos indicaciones que, a mi mover, ameritan una derivación para un servicio de urgencia. El resto pueden esperar hasta el día siguiente o que se contacten con su hospital de derivación, la verdad. Eso. Ya, chiquillos. Ahí estamos, y cualquier duda, cualquier consulta, a través de mi correo yo se la respondo encantado. Muchas veces no la respondo inmediatamente, pero sí la responderé. ¿Ya? Cuídense, que estén bien y ojalá puedan tener por lo menos un par de semanitas para que vean pacientes, ¿ya? Porque obviamente es muy distinto que yo les muestre una foto que la vean por internet o que en el fondo vean en vivo al paciente, ¿ya? Eso, cuídense harto, chiquillos, y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Chao, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Chao.